Bienvenidos al Centro de Evangelismo y Enseñanza. El Ministerio Evangelístico Creo en un Dios de Poder y el evangelista Denis Pérez presentan tu programa de enseñanza que enseña la Biblia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te saluda tu amigo y hermano, el evangelista Denis Pérez. Le damos una cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que puedan estar viendo este video desde aquí, desde el Centro de Evangelismo y Enseñanza. Y hoy vamos a traer una enseñanza que va a ser la continuación de lo que estuvimos hablando en la enseñanza anterior. En la enseñanza anterior estuvimos hablando acerca de la introducción al reino de Dios, la primera parte, y esta semana o en esta ocasión vamos a hablar acerca de la introducción al reino de Dios, segunda parte. Y aquí en la segunda parte vamos a enseñar lo que Jesucristo enseñó acerca del reino de Dios. Es importante que nosotros veamos esto en contraste, ya que en la vez anterior estuvimos hablando acerca de cómo en el Antiguo Testamento, a través de los salmos, a través de los profetas, a través del Pentateuco, cómo se manifestaba, cómo se presentaba el reino de Dios en ese tiempo. Ahora entra en escena Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, y él habla acerca del reino. Y vamos a ver qué fue lo que Jesús enseñó acerca del reino. Y para esto vamos a utilizar unos pasajes claves que nos dan un poco de entendimiento y luz acerca de lo que Jesús de Nazaret habló y enseñó acerca del reino de Dios. Vamos rápidamente a lo que dice Lucas capítulo 1, verso 32. Y dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Aquí cuando Lucas hace esta declaración, está hablando de la profecía que se habló en la antigüedad acerca de el descendiente de David o un hijo de David que retomaría el reino de Dios. Es ahí donde se presenta la profecía de la promesa que Dios le haya hecho a David. Una de las promesas más grandes que Dios le haya hecho al ser humano es declarar que de su descendencia iba a venir el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, y que iba a establecer su trono, y como este descendiente iba a ser rey para siempre, su trono, su reinado iba a ser para siempre. Así que las escrituras ahora nos enseñan que Jesús de Nazaret es el cumplimiento de ese Hijo del Altísimo que vendría a tomar el reinado de su padre David. Y cuando dice su padre David, se refiere a que es de la descendencia de David. Ahora bien, veamos lo que dice Marcos capítulo 1, verso 14 y verso 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba Jesús? El reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y esta palabra evangelio viene de la palabra griega evangelium, que significa buenas noticias. Jesucristo le está diciendo a aquella gente en su entonces, en su tiempo, le decía, escuchen y crean a las buenas noticias que yo les traigo. Arrepiéntanse, crean en estas buenas noticias, porque es que el reino de los cielos se está acercando. Y esta también era la enseñanza o la prédica de Juan el Bautista, que decía, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan el Bautista hablaba acerca de esto, él se refería a que el reino de los cielos estaba a punto de ser establecido
porque él venía a preparar el camino del Señor. Y el Señor ya le había dado a él una indicación muy importante, y era esta: cuando tú veas que el Espíritu Santo desciende sobre alguno y permaneciere en él, cosa que antes no se daba, cosa que en el antiguo pacto no sucedía, cosa que no sucedía ni con los profetas, ni con los sacerdotes, ni tampoco con los reyes, sino que el Espíritu descendía sobre ellos, venía sobre ellos, pero no permanecía en la vida de ellos. Ahora bien, una de las cosas que Dios le habló a Juan el Bautista fue esta señal. La señal fue cuando tú veas descender el Espíritu de Dios sobre alguien y que permanece sobre él. Este es al que yo he enviado. Este es mi hijo. Él es el descendiente de David. Él es el que viene a establecer el trono sempiterno. Trono sempiterno porque tiene principio, pero jamás tendrá fin. Y ahí es donde entonces se declara que Jesús es el Hijo de Dios y comienza a predicar el evangelio del reino de Dios. Juan declaraba y decía: arrepiéntasen y conviértasen, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es que ya estaba en las postrimerías la llegada del que venía a establecer el reino de Dios. Y dice en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, que cuando Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y le decía a la gente: arrepiéntanse y crean en el evangelio. Importante que nosotros recalquemos esto, porque ahí comenzamos a ver lo que Jesús de Nazaret comenzó a enseñar acerca del reino de Dios. Otro pasaje clave es Mateo capítulo 10 y verso 7. Mateo capítulo 10 y verso 7 dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esta fue la encomienda que Jesús le da a sus discípulos y le dice: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. También le dice: y yendo, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. En el video anterior o la enseñanza anterior, estuvimos declarando y diciendo y enseñando que decir el reino de los cielos y el reino de Dios es sinónimo, significa lo mismo. Y el reino de Dios o el reino de los cielos, como dijimos en la enseñanza anterior, no se refiere a un lugar en específico o a un lugar geográfico, sino que se refiere a un ámbito desde donde se ejerce gobierno, dominio, potestad y también autoridad. Y desde ahí es que Jesucristo ha estado empoderando a la iglesia para que la iglesia juntamente con él ejerza autoridad, gobierno, dominio sobre todas las cosas. Jesús de Nazaret envía a sus discípulos y les dice a ellos: prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. La autoridad se ha acercado, el dominio se ha acercado, el gobierno se ha acercado, el poder se ha acercado. Es importante que nosotros podamos procesar esto y entender que lo que Jesús de Nazaret predicaba no era de un reino político, sino de un ámbito desde donde se ejerce estas cosas que ya hemos mencionado. Y él le dice a sus discípulos, y los está enviando aquí en Mateo 17, para que cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos, ese lugar de poder, ese lugar de autoridad, ese lugar de dominio, ese lugar de gobierno, se ha acercado. Otra de las cosas que nosotros necesitamos ahora seguir en esta enseñanza o hablar acerca de esto es la aplicación y la interpretación que Jesús le dio al reino de los cielos. Primero estuvimos hablando de unos pasajes claves
de lo que Jesús hizo. Ahora en este segundo punto, la aplicación y la interpretación que Jesús dio al reino. Una cosa es lo que se va declarando y otra cosa es la interpretación, la aplicación que Jesús le estaba dando a lo que era el reino. Y una de las cosas que dice Jesús, muy importante, es esto: el reino está entre ustedes. El reino está entre ustedes. Lucas capítulo 17, versos 20 y verso 21 dice: preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Una de las enseñanzas que Jesús le da a los discípulos, y no solamente a los discípulos, sino también a los judíos y a los fariseos, era esto. Ellos le preguntaban a Jesús: ¿y cuándo va a venir el reino de Dios? Como ellos estaban esperando un líder político, estaban esperando que Jesús de Nazaret fuese el cumplimiento de esa profecía que haría que Israel tuviese un reinado otra vez y que este rey los libertara a ellos del yugo de Roma, de que los sacara a ellos del imperio romano. Pero Jesús de Nazaret no le dijo que iba a venir el reino de David, sino que lo que se estaba acercando era el reino de Dios, ese ámbito que ya hablamos. Y los fariseos, que no entendían que Jesús estaba hablando de un ámbito desde donde se ejerce dominio, le preguntan: ¿y cuándo va a venir el reino de Dios? Y Jesús le responde diciendo: el reino no va a venir con advertencia. El reino no se va a avisar. Ya yo envié a mis discípulos diciendo: el reino se ha acercado, crean en el evangelio. No va a haber quien diga: el reino está allí o el reino está acá. Porque el reino de los cielos, dijo Jesús, el reino de Dios está entre ustedes. Y cuando habla Jesús de esto, les está diciendo: yo estoy entre ustedes. En el antiguo pacto, en el pacto de la ley, en el Antiguo Testamento, podemos ver que el Espíritu Santo descendía sobre algunos profetas, algunos reyes, sobre algunos sacerdotes, para ejercer y traer palabras de parte del Señor. Dios estaba con el pueblo, pero no estaba en el pueblo. Dios en el antiguo pacto estaba junto con el pueblo, pero no estaba en el pueblo, sino que estaba con ellos. Ahora, en esta nueva parte de esta relación que Dios tiene ahora con el ser humano, Él envía a Jesucristo. Y la profecía de Isaías dice que aquí la Virgen concebirá un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Emanuel significa Dios con nosotros. Ahora bien, Jesús ahora comienza a predicar acerca del reino de Dios y dice: el reino no está con ustedes, el reino está entre ustedes. Porque el representante, el que venía a establecer el reino de Dios, estaba ya entre el pueblo. Y esta es la segunda faceta en la que Dios se ha estado manifestando al hombre. En la antigüedad, Dios estaba con el pueblo. Ahora con Jesucristo, Dios está entre el pueblo. Pero una vez que Jesucristo ahora asciende al cielo, y una vez que Jesucristo ahora está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí, Él nos ha dado al Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo, que es Dios, es esa tercera persona de la divinidad de Dios que ahora habita en nosotros. Ahora Dios está en nosotros, dentro de nosotros. Primero Dios estaba con, luego estaba dentro, entre, y ahora está con, dentro de nosotros. Ahora el Espíritu de Dios, Dios mismo,
a través del Espíritu Santo, está dentro de nosotros. Ya no está con nosotros, ya no está entre nosotros, ahora está dentro de nosotros. Jesús le dice a ellos, el reino de los cielos, el reino de Dios está entre ustedes. Y esto es una de las primeras cosas que Jesús enseñó, le dio esta interpretación y le dio esta aplicación. También Jesús enseña a tener la habilidad de ver el reino. Y es importante que nosotros podamos tener la habilidad de ver el reino de Dios. Mira lo que dice Marcos capítulo 9, verso 1. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Muchos de los que estuvieron ahí con Jesús siendo sus discípulos pudieron ver la manifestación del reino cuando llegó con poder. Y esta palabra es clave en este versículo, la palabra poder, que viene de la palabra del griego dunamis o dunamais, que significa dínamo, dinamita, poder, fuerza. Jesús dijo en Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Judea, en Samaria y en toda la tierra, hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo ahora es enviado por Jesucristo y por el Padre para empoderarnos a nosotros, para darnos poder, para que nosotros podamos testificar, ser testigos de Jesús de Nazaret y de su resurrección. Es importante que nosotros siempre demos ese testimonio, que la tumba está vacía y que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y que resucitó el tercer día y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí, esperando el momento que el Padre diga, ve y busca a tu iglesia y Él nos levante con gloria y con poder. Marcos 9:1, Jesús le dice bien claramente a ella, algunos de ustedes no gustarán de la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Muchos de los discípulos de Jesús estuvieron el día de Pentecostés cuando llegó el poder del Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y es muy interesante lo que sucedió allí. Muchos de esos discípulos que estuvieron con Jesús estuvieron allí en el aposento alto o en el templo donde fue que hubo esa manifestación del poder del Espíritu Santo cuando llegó el día de Pentecostés. El día de Pentecostés fue derramado el poder del Espíritu Santo y muchos de esos discípulos, un grupo como de 120, vieron allí cómo vino con poder el reino de Dios. Se estableció por completo, ya que Jesús había venido a establecerlo y ahora comienza su plena manifestación, donde se crea la iglesia, que es la que manifiesta ese dominio, poder, autoridad y gobierno desde ese ámbito en el cual Jesús nos ha posesionado a nosotros, los hijos de Dios, que somos parte del cuerpo de Cristo. Juan capítulo 3 y verso 3 también dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué sucedió aquí? Nosotros conocemos que hubo un principal de los fariseos llamado Nicodemo, que fue en la noche a hablar con Jesús y a decirle y hacerle preguntas a Jesús. Y una de las primeras cosas que este hombre le declara a Jesús es esto: sabemos que has venido de Dios, sabemos que has salido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Ahora bien, una de las cosas que le dice
Jesús a Nicodemo, Nicodemo, todo eso de que tú reconozcas que he salido de Dios, todo eso que tú reconozcas de que Dios está conmigo por las señales que son manifiestas, que no se pueden negar, todo eso está bien. Pero yo te digo una cosa, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Para nosotros poder ver el reino de Dios, tenemos que experimentar el nuevo nacimiento y eso lo produce el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Él es el que genera en nosotros esa nueva creación, esa nueva criatura. Es generada por el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. También Jesús enseñó acerca de la prioridad del reino. Jesús de Nazaret le dio mucha prioridad a lo que era el reino de Dios. Mateo capítulo 6, verso 33 dice, más buscad primeramente que el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una de las cosas que Jesús de Nazaret le enseña a sus discípulos, a los judíos y toda aquella gente que seguía su enseñanza o que lo seguían para escuchar lo que él enseñaba, era esto. Dios está interesado que tú tengas tu casa. Dios está interesado que tengas tu carro. Dios está interesado que tengas tus bienes. Pero no busquen eso en este mundo. Busquen primeramente el reino de Dios. Así que Jesús le está enseñando a la gente que la prioridad que nosotros debemos de tener en este mundo es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esa palabra es muy grande y bien profunda. Hay que buscar la justicia de Dios fuera de lo que es religiosidad, fuera de lo que es mandamientos de hombre, fuera de lo que es reglas establecidas de hombre y órdenes establecidos por los hombres. Es buscar primeramente el reino de Dios y la justicia de ese reino. ¿Cómo opera esa justicia? ¿Cómo se manifiesta esa justicia? ¿Cuál es esa justicia que hay en el reino de Dios? Pues hay que buscar eso primeramente. Y si nosotros nos encargamos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas otras cosas materiales que son necesarias en este mundo nos van a ser añadidas. Eso es lo que Jesús enseña, pero también enseña que hay que darle prioridad al reino de Dios. ¿Y por qué me detengo aquí un momento? Porque hoy en día en nuestros círculos de predicaciones siempre se le está dando prioridad a muchísimas otras cosas y no se le da prioridad al mensaje del reino de Dios. Es imperativo que nosotros hablemos y prediquemos el reino de Dios y que nosotros tengamos la habilidad de poderlo ver, saber qué hay ahí en el reino de Dios, cómo se manifiesta, experimentar esa manifestación del reino de Dios en nuestra vida y que nosotros podamos compartir esto con otras personas para que más personas puedan también experimentar la vida que se experimenta en el reino de Dios. Vamos a darle prioridad al reino de Dios. Jesús enseñó que nosotros debemos darle prioridad al reino de Dios. Si nosotros le damos prioridad al reino de Dios, tenemos la gran bendición de parte de Dios que Dios nos puede añadir a nosotros todas las cosas necesarias y materiales que nosotros tengamos necesidad en este mundo. Otra de las cosas que Jesús enseñó fue que enseñó la supremacía en la realidad del reino. Jesús enseñó la supremacía en la realidad del reino. Mateo capítulo 11,
y verso 11 dice, en verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Una de las cosas que Jesús enseña es que en este mundo pueden haber hombres que alcancen fama, pueden haber hombres que alcancen prestigio, pueden haber hombres que alcancen dentro y hablando eclesiásticamente posiciones, fama y muchísimas cosas pueden alcanzar. Pero todas estas personas, por más que alcancen en este mundo, vendría siendo uno de los más pequeños en el reino de los cielos, porque Jesús declaró que el más pequeño en el reino de los cielos sería mayor que cualquiera que haya alcanzado grandes cosas en este mundo. Nosotros simplemente tenemos que recordar que aquí toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración le pertenece a Jesús de Nazaret. Toda la gloria y la honra le pertenece al Dios del cielo, a Jesucristo, el Hijo de Dios, el que tiene nombre que es sobre todo nombre, nombre en el cual toda rodilla se doblará y declarará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Otra de las cosas que Jesús enseñó es la manera de entrar a la realidad del reino. Y Jesús enseña que hay una gran realidad y cómo nosotros podemos entrar a esa realidad de lo que es el reino de Dios. Mire lo que dice Mateo capítulo 18, verso 3. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a decirlo de otra forma. Digo yo, como yo siempre digo, vamos a leerlo en español. Y les dijo, yo les digo en verdad que si no se vuelven y se hacen como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. Eso enseñó Jesús de la Nazaret. La manera de cómo nosotros podemos entrar a la realidad del reino. Y esa realidad es que nosotros tenemos que hacernos como niños. Hacernos como niños no se refiere que nuestra mentalidad se vuelva como la de un niño o que nosotros comencemos a autopercibirnos como niños. No se refiere a eso. Se refiere a la inocencia del niño de buscar intensamente el reino de Dios. Hacernos como esos niños, ¿verdad? Que están en esa inocencia y en esa inocencia buscar el reino de los cielos. Ahora bien, una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que Jesucristo, cuando habla acerca de esto, no está diciendo que nosotros nos volvamos en una mentalidad de niño. No está diciendo que nosotros seamos personas ignorantes. Simplemente que nosotros tengamos esa ilusión de un niño cuando se le promete algo. Que nosotros tengamos esa inocencia, que nuestra mente no esté llena de malicia, que nuestra mente no esté prejuiciada, que nuestra mente sea una mente que produzca buenos pensamientos para así buscar adecuadamente en honradez, en inocencia, en purificación, en santificación, buscar el reino de Dios y su justicia. Otra de las cosas que Jesús enseñó es que solo Dios hace posible la entrada al reino. Solo Dios hace posible la entrada al reino. Mira lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 19, verso 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Una de las cosas que Jesús enseña es que no se puede servir a dos señores. O se le sirve a Dios o se le sirve a las riquezas. Es por eso que dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en un rico en el reino de Dios. Y esto quizás más adelante vamos a explicar muy bien esto de lo que es pasar un camello por el ojo de una aguja.
porque eso tiene su aplicación cultural de Israel y um, de la cultura judía, debo decir. Ven, pero una de las cosas que Jesús establece aquí es que nosotros no podemos tener dualidades en nosotros. O le servimos a la riqueza o le servimos a Dios. Otra de las cosas que Jesús dijo en Mateo capítulo 19, verso 26, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible, porque Dios es el que nos puede dar a nosotros la entrada al reino. Y Dios lo hizo a través de Jesucristo. Jesucristo fue el que declaró y dijo, yo soy la puerta de las ovejas. El que entra en mí, entrará y saldrá y hallará pastos. Qué hermoso lo que Jesús declara. Por eso es que él también declara en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué está declarando Jesús ahí? Jesús está declarando que de la única forma como nosotros podemos entrar al reino, que el Padre nos concede esa entrada, es a través de la puerta, es a través de Jesús de Nazaret. Otra de las cosas que Jesús enseñó es que si no entras a la realidad del reino, tu vida se desperdicia. Y qué lamentable y qué triste suena esto. Pero mira lo que dice en Mateo capítulo 9, verso 47. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar en el reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno. Cuando Jesús habla aquí de esto, no está hablando literalmente de que nosotros debemos de sacarnos los ojos para poder entrar en el reino de los cielos. Lo que Jesús está diciendo es que si nuestro ojo está malo, debemos de cortar esa forma de ver las cosas negativas. Si nosotros con nuestros ojos vemos todo lo negativo, si siempre estamos quejándonos de lo negativo que estamos viendo, Jesús nos está diciendo, para que puedas entrar en el reino, tienes que cortar con eso, porque te es mejor cortar eso y entrar así al reino de los cielos, que sigas viendo eso y ser echado en el infierno, en el Gehenna o en el valle de Hinón, entiéndase, un lugar de tormento. Otra de las cosas que Jesús enseñó fue esto. Enseñó que lo más importante en el reino es vivir en su voluntad, en la voluntad que establece el reino de Dios. Mateo capítulo 7, verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí hay una doble referencia cuando habla acerca del reino de los cielos. Ya dijimos que el reino de los cielos o el reino de Dios es el lugar o el ámbito desde donde se ejerce gobierno, dominio, potestad, fuerza. Pero Jesús ahora dice que de la única forma como nosotros podemos entrar al reino de los cielos es haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Y aquí se refiere al Padre que está en el tercer cielo. Desde allí, desde el tercer cielo, Él envió a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo siempre cumplió con la voluntad del Padre. Y Jesucristo dijo estas palabras, el que me envió siempre está conmigo. Y Él me ama porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. ¿Y qué hacía Jesús? La voluntad de su Padre. Siempre Jesús cumplió y obedeció con todo. Una de las cosas que dice Filipenses capítulo 2, y es que Jesús de Nazaret, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Quiere decir que hasta el momento que Jesús murió, siempre permaneció en obediencia a la voluntad de su Padre.
Jesús lo declaró bien claro. No el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. No porque tú digas Señor, Señor. No porque declaremos que Jesucristo es el Señor, vamos a poder entrar y ver el reino de los cielos. Hay que hacer la voluntad de Dios para poder entrar al reino de los cielos. Mateo capítulo 6, verso 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Los discípulos le preguntan y le dicen al maestro, maestro, enséñanos a orar. Jesús le dice a ellos, cuando vayan a orar, oren pues así, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde? En los cielos. Se refiere aquí a ese lugar donde el Padre está, en el tercer cielo. Padre nuestro, Padre mío, Padre de nosotros que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, porque te alabamos, porque te glorificamos, porque tu nombre es exaltado de generación en generación. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Y es la oración que nosotros debemos de pedirle al Señor. Venga tu reino, que el reino de Dios sea establecido. Y muchos dirán, no, pero es que ya el reino está establecido. Jesús lo estableció, dejó la iglesia. Pero la iglesia se está encargando de manifestar el poder del reino. Mucha gente no entiende cómo se manifiesta el poder del reino. ¿En qué consiste el poder del reino? El poder del reino, te voy a decir rapidito, consiste en que haya señales, prodigios y maravillas en medio de nosotros. Ese es el poder del reino. Señales, prodigios y maravillas en medio del pueblo. Se puede predicar mucho de reino, se puede hablar mucho de reino, pero si no hay señales y maravillas y prodigios, no hay manifestación del poder del reino. Las dos cosas deben de estar unidas. Jesús dijo que nosotros debemos de predicar, que se haga la voluntad del Señor en la tierra como se hace en el cielo. Y es ahí donde se manifiesta el reino. El reino se manifiesta cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros seamos sanos. La voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. La voluntad de Dios es que nosotros prediquemos. La voluntad de Dios es que ya nos ungió en Cristo Jesús para que nosotros vayamos al mundo y le digamos que hay esperanza para este mundo y para el alma perdida. Y se llama Jesús de Nazaret. Lo que Jesús declara y dice en esta oración modelo es que nosotros pidamos que venga el reino de Dios. Hay ciudades todavía donde quizás haya muchas iglesias, pero todavía el reino no está establecido. Y es lamentable que eso suceda en ciudades donde se predica mucho, donde hay muchas iglesias, donde se habla mucho de Jesucristo, pero el reino no está establecido. El reino no se ha establecido en algunos lugares. Pero Jesús dijo que oremos, que venga tu reino y que se haga la voluntad del Padre en la tierra como se hace en el cielo. Ahora bien, el reino fue el mensaje primario de Jesús de Nazaret. Jesús siempre predicaba acerca del reino. Su mensaje se centraba en eso. Hechos capítulo 1, verso 3 dice, después de padecer la muerte, se les presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. ¿De qué les habló Jesús a sus discípulos? Acerca del reino. ¿Y nosotros de qué estamos hablando? Puntito, puntito, puntito. ¿De qué estamos predicando nosotros? Que el Señor nos ayude para darle énfasis a la predicación del evangelio del reino. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá
el fin. Mucha gente hoy en día está predicando que el fin se acerca, pero no se está predicando el evangelio del reino. Se predican otros evangelios, pero no el evangelio del reino. Lamentablemente, tenemos que decirlo así de esta forma. Ahora bien, vamos a el reino y su realidad en el nuevo pacto. El reino y su realidad en el nuevo pacto. Número uno, la instauración del reino en la tierra. La realidad del reino como algo presente consiste, número uno, en un traslado de las tinieblas al reino. Y ahí es donde comienza la manifestación del reino de Dios en nosotros. Colosenses capítulo 1, verso 13. El apóstol Pablo, él escribe a los colosenses inspirado por el Espíritu Santo y dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Que nos libró a nosotros del dominio de la oscuridad, de las tinieblas. Nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿A quién le pertenece el reino? ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Jesús de Nazaret. La parte B consiste en justicia, paz y gozo. Algo de lo que realmente identifica el reino de Dios y su manifestación es que hay manifestación de justicia, paz y gozo. Y esto es importante que nosotros podamos aclararlo para que la gente sepa si el lugar donde se predica a Cristo se está predicando el evangelio del reino, si hay manifestación del reino, si no hay justicia, si se hace acepción de personas, ahí el reino no se está manifestando. Si no hay paz, ahí el reino no se está manifestando. Si no hay gozo, el reino no se está manifestando. Jesucristo enseña que nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo. Dice también que es el reino es poderoso para ordenar nuestra vida. Y esto es una de las cosas que en las que el reino de Dios comienza a manifestarse, en nosotros. 1 Corintios capítulo 4, verso 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y de eso hablamos hace unos minutos atrás. El reino de Dios no consiste en simples palabrerías, sino también en poder. Las dos cosas van de la mano. El reino de Dios se comunica a través de palabras, pero se manifiesta a través de poder. Dice también que es una realidad presente, no una esperanza futura. Hay muchas personas que están esperando el reino y están esperando que ese reino se manifieste. ¿Cuándo? En el arrebatamiento de la iglesia. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Quiero que sepas, quiero que entiendas que el reino no es algo futuro. El reino es algo presente y nosotros lo podemos disfrutar ahora mismo. Colosenses capítulo 4, verso 11 dice, y Jesús llamado justo, ellos son los únicos de la circuncisión que son colaboradores conmigo en el reino de Dios y que me han servido de consuelo. Ellos son colaboradores conmigo en el reino de Dios y me han servido de consuelo. ¿Quién dijo esto? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que habían unos hermanos que le habían sido consoladores de él en sus tribulaciones, en sus pruebas, en sus luchas. Pero también dice que ellos eran colaboradores del reino de Dios. ¿Y en qué momento fue eso? En el momento cuando el apóstol Pablo estaba ejerciendo su apostolado y su ministerio.
Entonces, no es algo que va a venir, es algo que ya está establecido a través de la iglesia que Jesucristo dejó aquí en la tierra. Es una realidad inconmovible. Es importante que nosotros podamos procesar esto, entenderlo, profundizar de que el reino de Dios es una realidad inconmovible. Hebreos capítulo 12, verso 28, perdón, dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Nosotros hemos recibido un reino que no será conmovido por nada, ni por nadie. Ese reino está establecido y no hay nada que lo pueda desvanecer. El reino es herencia de los hijos de Dios. Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? El reino de Dios. Los hijos de Dios no practican estas 17 cosas que enumera el apóstol Pablo ahí y cosas semejantes a estas 17 cosas. O sea que la lista se expande aún más. Y los hijos de Dios no participan en estas cosas, no las aprueban, no se gozan con los que las hacen, sino que las reprenden, las señalan de que esas cosas no se practican. Los hijos de Dios no practican estas cosas. Por esto los hijos de Dios no andan según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Por esto que el consejo del apóstol Pablo también a los Gálatas les dice a ellos, no satisfagan los deseos de la carne, sino que anden en el Espíritu. Y cuando dice Espíritu, se refiere a andar en el Espíritu Santo de Dios. Ahora él dice que si uno está practicando las obras de la carne, no va a heredar el reino de Dios, porque el reino de Dios es herencia para los hijos de Dios. Y con esto hemos terminado, hermano, esta segunda enseñanza. Hay algo de lo que mencioné aquí que quiero extender esto a un tercer video de esta enseñanza. Sería Introducción al Reino, parte número 3, donde quiero hablar lo que es, en qué consiste la manifestación del poder del reino de Dios. ¿En qué consiste el poder del reino? Queremos hablar acerca de eso en la próxima enseñanza. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros en esta enseñanza de la segunda parte de Introducción al Reino de los Cielos. No sin antes recordarle que todos los jueves el Centro de Evangelismo y Enseñanza abre sus puertas en la 2025 Eastern Avenue en Erie, Pensilvania. Esto es, si usted es de aquí, de la ciudad de Erie, Pensilvania, en la Country Fair, la estación de gasolina Country Fair, que se encuentra en el pueblito de Wesleyville. Detrás de esa estación de gasolina, allí se encuentra el templo de Messiah Lutheran Church, y allí en el Fellowship Hall nosotros nos reunimos todos los jueves a las 7 de la noche en jueves de evangelismo, predicando a Jesucristo para las vidas que no conocen al Señor, para los que lo conocieron y se apartaron del Señor, y para los que llevan retenido muchísimo tiempo en sus hogares. Así que le hacemos esta invitación a cada uno de ustedes para que el próximo jueves nos acompañe allí a jueves de evangelismo en el Centro de Evangelismo y Enseñanza. Así que los esperamos en la próxima. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este fue tu amigo y hermano, el evangelista Denis Pérez, que siempre desea que sigan siendo bendecidos
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y que nunca, nunca se olviden, sino que declaren juntamente conmigo que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios te bendiga.